¿Tiene futuro la oposición política venezolana? ¿O más bien va rumbo a su desmantelamiento definitivo? ¿Es la unidad un mito o por el contrario, la unidad es la condición sine qua non para que ocurra un cambio de régimen en Venezuela? Estaremos analizando estas y otras preguntas aquí en Claudiopedia. Bienvenidos a Claudiopedia. En este espacio procuro privilegiar el equilibrio informativo en tiempos donde el ruido es mucho más fuerte que las señales. Para esta entrega conversé con la analista venezolana Margarita López Maya. Ella es doctora en Ciencias Sociales, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y en Estados Unidos sus investigaciones y análisis tienen resonancia. Esto quizás se debe a su paso exitoso por instituciones de gran calibre en la nación norteamericana, como por ejemplo fue investigadora en la Universidad de Princeton, profesora en la Universidad de Columbia y fellow en el prestigioso Wilson Center. A continuación, nuestra conversación. La oposición convencional está desarticulada actualmente. Llamo oposición convencional a los partidos políticos, a los movimientos sociales y a las organizaciones ONG, etcétera, que forman o formaron parte de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD. Parte del problema es que hay una pugna interna entre los partidarios de la salida electoral y los promotores de la salida extraelectoral, una pelea para desplazar e imponerse sobre el otro. Le confieso que hasta hace poco creía en lo personal que el derrocamiento del régimen pasaba primero por el desplazamiento de la MUD y de los partidos tradicionales. Sigo pensando que este es un camino a seguir, pero hay una incógnita importante, y es que el remedio podría resultar peor que la enfermedad. Es decir, hay un alto riesgo de que terminemos como Cuba, sin políticos opositores. En Cuba no hay oposición real, sino activistas políticos, y como activistas políticos no logran pasar el umbral de la toma del poder. En Venezuela todavía queda oposición organizada en partidos políticos, movimientos, ONGs, y me parece que su desmantelamiento definitivo sería la garantía de que Cuba correrá la misma suerte, o de que Venezuela correría la misma suerte que Cuba. Y alguien me dirá, bueno, pero con esa oposición, ¿para qué? Para ese tipo de oposición, para la calaña de oposición actual, es preferible no tener oposición. Y parte del tema, profe, es que para desplazar a la actual oposición convencional tiene que existir otra oposición viable. Porque si la alternativa es seguir el ejemplo de la oposición cubana en el exilio, que se quedó como el personaje de la novela El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, en este caso esperando una invasión que nunca llegó, dependientes al final del día de los esfuerzos de otros, militares internos o de un gobierno extranjero. Si esa es la alternativa, entonces esto puede prolongarse indefinidamente, es decir, mucho más de 6 años. Y con esto quiero decir que lo fundamental no es si la oposición electoral es mejor que la oposición extraelectoral. Eso hay que dejárselo a los políticos. Digo es que como ninguno de los dos grupos tiene al toro agarrado por los cachos, pienso que hay que resolver el tema del desencuentro. La oposición venezolana, en mi opinión, no necesita estar unida para derrocar a Maduro, pero tampoco debe autodestruirse. Creo que es urgente que las principales fuerzas de la oposición hagan un pacto de no agresión. Este pacto de no agresión se fundamenta en una premisa básica. ¿Cuál es el objetivo común de las oposiciones? Sin duda que es sacar a Maduro, es decir, que haya un cambio de régimen. Pues bien, perdón,
que cada una trabaje por su lado, entendiendo que en términos pragmáticos la mejor alternativa es la que llegue primero al objetivo común. En términos de tiempo, pueden utilizar referencialmente los 6 años del periodo presidencial que estableció la Constitución del 99. No sabemos con qué va a salir el gobierno, si este periodo se cambia o no, pero ese puede ser un marco referencial para la vigencia de ese pacto de no agresión. Los promotores de la oposición extraelectoral tienen 6 años para derrocar a Maduro por sus métodos y sus propuestas. Y los proponentes de la oposición electoral pues tienen 6 años para prepararse o más y combatir a Maduro en el campo electoral si es que algún día se llegan a dar nuevas elecciones presidenciales. Entonces la idea es que el primero que llegue, esa sería la premisa fundamental. Pienso que sí se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Es decir, no es verdad de que la ruta extraelectoral y que la ruta electoral sean excluyentes entre sí. Por supuesto que una de las piedras de tranca para este pacto es que el político primordialmente piensa en cómo tomar el poder. Un político apoyará la alternativa que más lo acerque al poder y por supuesto que se opondrá a la alternativa que más lo aleja al poder. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Aquí es donde entra el otro pilar fundamental del pacto, que es un acuerdo de gobernabilidad. En otras palabras, las oposiciones deben acordar que tendrán espacios de poder, ya sea que depongan a Maduro electoralmente o extraelectoralmente. Yo quiero traer el caso de la oposición venezolana de los 50. No soy estudioso del tema, no soy historiador como lo es usted, ni viví en la época para tener memoria anecdótica, pero entiendo que había un grupo en la clandestinidad, otro grupo cohabitando con Pérez Jiménez y otro grupo en el exilio. Cada quien tenía un rol que cumplir y eso se respetaba. Algunas personas de hecho desconocen y otros pasan por alto que Caldera cohabitó con Pérez Jiménez al ser constituyentista de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1952, que fue convocada por la dictadura. Lo mismo Jovito Villalba. AD y URD participaron en las elecciones del 52 en plena dictadura. Y tengo entendido que AD, o mejor dicho, Rómulo Betancourt, no agredió a Caldera. Yo he escuchado, lo he visto en las entrevistas de las cuales están documentadas, que más bien hablaba siempre de su elogiado amigo, el doctor Caldera. Creo que nadie le reclama a Caldera su actuación en los 50. Más bien los reproches vienen por su actuación en los años 70, en los 90, donde se le acusa en los 70 de haberle capitulado por primera vez a la izquierda con la pacificación y luego en los 90 capitularle nuevamente a la izquierda con ocasión al sobreseimiento de Chávez. Pero esa es harina de otro costal. En todo caso, lo que pienso, profesora, es que la dirigencia opositora debe tragar grueso y hacer las paces. De lo contrario, están destinados o están en peligro de extinción. No solo la oposición extraelectoral, también la oposición electoral. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, mira, has pasado por muchísimos puntos que son absolutamente cruciales, ¿no? Yo creo que la primera reflexión que quisiera hacer es sobre la caracterización de la oposición, ¿no? Yo creo que lo primero que uno tendría que decir de los partidos opositores es que vienen de 20 años de una lucha sostenida. Y si lo queremos recortar para quedarnos en un lapso más inmediato, yo diría que los últimos 2 años han sido una lucha despiadada contra los partidos políticos por parte del gobierno. Y eso comenzó ya, yo diría, desde el momento en que ellos ganaron
las elecciones parlamentarias del 2015. Esa fue una estrategia que comenzó en el 2009, 2010, que los partidos lograron aliarse alrededor de esa estructura política que fue la Mesa de la Unidad Democrática. Con una estrategia electoral lograron ponerse de acuerdo y fueron avanzando y acumulando fuerza hasta que llegaron a ese triunfo que ellos tuvieron en el 2015. Tuvieron un triunfo que la gente quizás se le olvida, importante en el 2010, cuando el gobierno, después de haber tenido control absoluto sobre la Asamblea Nacional, ganó solamente la mayoría absoluta en el 2010 y no tuvo más las mayorías calificadas. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue entonces ya controlar todas las mayorías en el Parlamento en el 2015. Y recuerdo esto porque a partir de ese momento creo que pasaron dos cosas con relación a la oposición. Por una parte, el gobierno se dio cuenta que se había convertido en una minoría, porque era un crecimiento sostenido de la oposición, y que tenía que hacer algo para lograr en una próxima elección ganar, porque ya no tenía posibilidad de ganar como mayoría, ya no lo era. Y el otro punto que pasó es que creo que la oposición se imaginó que ya el trabajo estaba listo y en consecuencia que el gobierno estaba cerca de su final, o el chavismo estaba cerca de su final. Fue un error de cálculo increíble por parte de la oposición, porque comenzó este calvario que hemos vivido en los últimos 2 años, 3 años, en donde hemos visto permanentemente una disputa entre esos partidos políticos, una disputa entre sus liderazgos, muchos golpes bajos, se han hecho mucho daño en sus relaciones, y eso ha terminado por producir una debilidad y en este momento una incapacidad hasta el momento de recomponer la unidad con una estrategia diferente a la electoral, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es eso, que yo en este caso, quizás no, yo diría que la oposición viene primero de una persecución muy dura, muy fuerte, por parte del gobierno de Maduro. Ellos, por poner algunos ejemplos, los partidos de más poder, ninguno de ellos es muy poderoso, pero los partidos de más poder, como podrían ser Primero Justicia y Voluntad Popular, han sido diezmados por la represión. En este momento está Julio Borges en el exilio, tiene unos cuantos de Primero Justicia a sus dirigentes en el exilio. Voluntad Popular está absolutamente, prácticamente llevada a su mínima condición, tiene a su dirigente principal en la cárcel, sí. Tiene otros en embajadas, tiene otros afuera en el exterior y tiene sus bases que están saliendo del país por hambre, simple y llanamente. Nosotros tenemos un parlamento en este momento que ya va para los 2 años sin recibir sueldo y ahí está. Ellos han sufrido toda suerte de dificultades, de persecuciones, de encarcelamiento, de inhabilitación. Nuestros principales dirigentes de la oposición están en este momento inhabilitados, ¿no? Entonces, estoy diciendo todas estas cosas porque quiero que hagamos un equilibrio. Si bien es cierto que el desempeño no ha sido bueno, también es cierto que la fortaleza institucional de Maduro y su absoluta voluntad de pasarse por encima de cualquier regla de respeto hacia sus adversarios políticos o cualquier respeto a lo que la Constitución habla del pluralismo político, ha afectado profundamente a la oposición. Entonces, creo que no seríamos justos si solamente dijéramos, no, es que esa oposición no sirve. Bueno, puede ser que no sirve, puede ser que no explique por qué están en esta situación, por su situación de debilidad, porque han sido derrotados, porque todas las estrategias que han hecho no han resultado. Plantearon el referendo revocatorio presidencial y el gobierno, a través de su control sobre el Tribunal Supremo,
y sobre los juzgados locales en los distritos, abajo en las gobernaciones, logró sacar unas sentencias espurias allí que mandaron a suspender el referendo revocatorio, y una vez que se suspendió, no había forma institucional de revivirlo porque el gobierno tenía control sobre esa situación. Después pospusieron las gobernaciones. Nosotros no tenemos árbitro interno, el gobierno ha utilizado toda su fuerza institucional. La oposición entonces trató de ir a mesas de negociación, fue un fracaso completo en las mesas de negociación. Convocó a la calle estuvo sostenida durante 3 meses, no se llegó a nada, la represión fue terrible. Bueno, si tú haces un compendio y una sumatoria de eso, tienes que reconocer que el gobierno ha ganado en los últimos 2 años y la oposición ha sido derrotada. Y cuando uno ha sido derrotado, los resultados son esos, son debilidad, son fragmentación, son división, son tensiones entre los diferentes partidos políticos. Entonces, yo creo que lo primero que yo quería decir es eso, ¿no? Porque tú me has planteado el problema, bueno, podríamos esperar por otra, ahora estoy convencido de que no, es que esa es la oposición que tenemos y estamos en una situación tan severa que realmente no podríamos, yo pienso, pensar que en las condiciones que tenemos en este momento pueda levantarse en el corto o en el mediano plazo una sustitución de estos grupos políticos. Yo creo que ellos han peleado duro, han cometido muchos errores, ciertamente, pero están allí. Algunos de ellos podrían haberse ido para el extranjero, porque son personas, ¿verdad?, que tienen recursos, y sin embargo están aquí peleando y tratando de mantener una lucha por regresar al Estado de Derecho y a la democracia. En este momento, esta derrota que ellos quizás no han sabido explicarle a la población, y no han sabido, y tampoco han hecho una evaluación de las causas de la derrota, de dónde fallaron ellos, dónde fue inevitable que fueran derrotados, ¿no? Pero creo que lo primero que tienen que hacer es que asumir que fueron derrotados y que eso significa que la democracia ha sido derrotada en Venezuela y que lo que estamos viendo en este momento es una consolidación de un régimen autoritario de vocación totalitaria. Yo creo que ese es uno de los primeros pasos. Lo otro es que en este momento esa oposición, en vista de su constante fracaso, también ahora hay muchas diferencias entre ellos. Y no es solamente diferencias entre los que piensan que la vía electoral sería el camino y los que piensan que es una vía electoral. Yo diría que en Venezuela hay 3 grupos opositores. Los opositores que están muy claros en sus estrategias. Tenemos por una, que son los extremistas, los llamaría yo. Un extremo es el grupo que está constituido por 20 Venezuela y el liderazgo de María Corina Machado, con apoyos internacionales y posiblemente financiamientos importantes internacionales, que piensa que aquí no puede haber una salida electoral, que el gobierno ya ha llevado a unos niveles que nunca va a negociar una salida y nunca va a dar las condiciones para un proceso electoral, y por lo tanto aparentemente debemos esperar una salida extra electoral que no sabemos muy bien cuál puede ser, pero que se habla con un eufemismo, que es el de la intervención humanitaria, que es en definitiva un llamado a una intervención militar a Venezuela. Ese es un extremo, pero también tenemos el otro extremo, el que está constituido por esta alianza de partidos en donde lleva el liderazgo Falcón y Avanzada Progresista, en donde está el MAS, donde está el COPEI que reconoce el gobierno, y están algunos, no sé si algunas otras organizaciones. Ese también es extremista, porque ese dice que la salida solamente es electoral, ¿no? Y que no importa las condiciones, que la mayoría del país está en contra y quiere un cambio político, y si salimos todos a participar, no importa las condiciones, no importa que el Consejo Nacional Electoral esté en manos del gobierno, no importa que las máquinas, hoy en día las computadoras, todo el software lo controla el gobierno, si nosotros salimos todos a votar,
que ellos calculan que más o menos el 73% de la población es adversa a este régimen, pues entonces se crearía una crisis política y podríamos ganarle al gobierno. Yo pienso que ese es el otro extremo. Estos son dos partes de la oposición que en este momento están muy claros en su diagnóstico y en sus estrategias. Pero el grueso de los partidos opositores, que fueron los que hicieron vida en la mesa de la unidad, en realidad en este momento no tienen estrategia. Y esa es la tragedia que estamos viviendo en este momento. En este momento los principales partidos del país, dentro de las proporciones, porque ninguno de ellos tiene un gran caudal electoral, pero digamos, tienen fuerza porque son los principales partidos en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, tienen gobernaciones, tienen alcaldías, tienen alguna fuerza institucional. En Venezuela, bueno, esos 4 partidos en este momento no logran ponerse de acuerdo entre ellos. Yo diría que el gran desafío para Venezuela en este momento es presionar a esos partidos por todas las vías para que consigan los lazos, un modus vivendi, un acuerdo para proseguir en el camino hacia la búsqueda del cambio político en Venezuela. Estamos en un malísimo momento para las fuerzas democráticas en Venezuela, porque lo que vemos en este momento es que la parte más importante de la oposición está invisibilizada. No tiene estrategia, no logra ponerse de acuerdo. Tienen entre sí un memorial de agravios que se han hecho los unos con los otros. No confíen entre ellos. Existen sí muchas iniciativas en Venezuela de actores de la sociedad civil y de actores y movimientos sociales. Te puedo decir, por ejemplo, que nosotros los profesores de la Universidad Central de Venezuela se elaboró un documento exhortándolos ante la gravedad de la situación que buscaran una vía para acordar e ir a una estrategia unitaria. Y así, pero así como estamos nosotros, existen grupos en Venezuela que están en esa situación. Pero eso se demora, eso toma su tiempo. Hemos hablado con todos los dirigentes políticos principales, con los jefes políticos que están en Venezuela, inclusive con Leopoldo López, que por vía de Skype, y todos reconocen la necesidad de esa unidad. Todos aceptan conversar y de hecho hay varias, está la Iglesia Católica, por ejemplo, haciendo reuniones, algunos jerarcas de la Iglesia Católica, están los profesores universitarios, están grupos que se autoidentifican como grupos que buscan una transición política y democrática para Venezuela. Existen varias iniciativas y algunas personales incluso de facilitadores tratando pues de que se produzca eso. Y entonces voy a una parte que tú mencionabas allí. Lo más probable o lo deseable sería, en primer lugar, un pacto de no agresión, indudablemente. O sea, indudablemente lo primero es, y de hecho ya está ese pacto de no agresión, ya está, yo por lo menos lo percibo al interior de Venezuela, no lo percibo con los actores que están fuera de Venezuela. Y en verdad tenemos un problema allí. Los actores que están fuera de Venezuela, que tienen recursos y que son oídos por actores de la comunidad internacional, se nos han radicalizado en el exterior. Y esa radicalización está haciendo mucho daño en Venezuela adentro. Está haciendo mucho daño porque los que pueden jugar, los que conocen el clima del país, el clima político del país, los que conocen la forma en que se relaciona el gobierno con sus bases, la forma en que resultan las iniciativas que ha hecho el gobierno de control social. O sea, los actores que están en la Asamblea Nacional y saben que el gobierno no pierde una oportunidad para cerrar eso definitivamente, son los que deberían tener el liderazgo en Venezuela. Los actores externos, y te voy a decir, porque yo no solamente soy analista político, yo soy historiadora. Yo hice una investigación ya hace muchos años
en los archivos de Rómulo Betancourt, ¿no? Y en esos archivos, a mí me tocó, por invitación de la Fundación Rómulo Betancourt, a seleccionar una antología de documentos de los archivos de Rómulo Betancourt entre 1948, momento en que cayó Rómulo Gallegos por un golpe militar, hasta 1952, momento en que fue asesinado Ruiz Pineda y murió Luis Carnavali, que eran los secretarios de la clandestinidad de Acción Democrática. Y una de las primeras decisiones que hizo Acción Democrática en la clandestinidad fue decidir que la dirección política del partido estaba en Venezuela, que los dirigentes, los más importantes dirigentes de Acción Democrática estaban fuera del país, pero ellos obedecerían los acuerdos que hiciera la dirección política que estaba dentro, porque la dirección política que estaba dentro tenía el pulso del país más que ellos, y era la que estaba luchando de forma clandestina contra esa dictadura, corriendo todos los riesgos. Bueno, yo creo que un poco las redes sociales, el internet, el Skype, todas estas cosas, han hecho la fantasía de que quienes están en el exilio pueden saber mejor que nosotros lo que está pasando dentro del país. Y eso es un craso error. Y es tan craso ese error que de hecho algunas de las iniciativas que se toman afuera hacen mucho daño adentro. Por ejemplo, nosotros no contamos la fortaleza que tenemos en Venezuela para luchar contra esta dictadura es la Asamblea Nacional. Y sin embargo hay iniciativas fuera del país que pareciese encaminadas a cerrar la Asamblea Nacional, que es la institución reconocida por la comunidad internacional y por donde nosotros podemos expresarnos, las fuerzas y las personas y los ciudadanos que estamos resistiendo esta lucha. Se les dice a los políticos internos que si están vendidos, que si son traidores, que si son pusilánimes, que si se están prestando para negociaciones con el gobierno, cuando aquí, como te digo y te repito, en la Asamblea Nacional tienen casi 2 años que no cobran sueldo. Hay parlamentarios que han sido heridos, golpeados, amedrentados por las fuerzas del gobierno, allanadas su vivienda, o sea, detenidos, quitados los pasaportes a los hijos, o sea, entonces no se entiende esta radicalización, y en efecto se parece un poco a la radicalización que tuvieron también los actores políticos cubanos en el exilio y que no llegaron a nada en todos estos años. Entonces yo creo que ese es un llamado a la reflexión allí, porque detrás de esos actores que hablan y tratan de decidir afuera lo que adentro es una lucha muy difícil y muy compleja, tienen además cuenta aparentemente con muchos recursos monetarios para hacer esas cosas. Entonces eso sí es un problema que tenemos, pero internamente cada vez más yo creo que si bien es muy difícil en este momento, hay que reconocerlo, yo no veo que los actores políticos en este momento logren llegar a una estrategia unitaria de lucha contra la dictadura a través de una sola estrategia. Creo que se van a desmembrar en varias estrategias, porque ya tenemos estos dos extremos que están claramente en sus propias estrategias, y se está en este momento haciendo todas las diligencias para que el grupo que está en el centro, el grupo que además es el más reconocido por la población venezolana como la principal opositora del régimen, se está tratando de establecer algún modus vivendi entre ellos, que posiblemente no sea ya unitario. En ese grupo hay por lo menos aparentemente dos estrategias distintas. Una que piensa que habría que centrarse en la vía electoral y seguir peleando por las condiciones hacia una salida electoral. No como lo plantea Falcón, sino en la lucha de condiciones, articulando la comunidad política interna, los partidos políticos con la comunidad internacional, coordinando y articulando esas dos fuerzas para seguir insistiendo sobre el régimen de Maduro,
para que vaya a unas presidenciales, porque las presidenciales de mayo, ¿verdad?, no han sido reconocidas por la comunidad internacional. Y otro grupo que no piensa que la vía electoral es la exclusiva en este momento. Entonces, ahí ahí hay diferencias hasta ahora, principalmente entre el grupo de los cuatro, entre los cuatro partidos, que hasta ahora no ha permitido que haya humo blanco allí. Yo creo que quizás se vayan a separar, posiblemente cada partido va a utilizar sus propias estrategias, pero lo que también se está buscando con mucho afán aquí dentro en Venezuela es que se haga un pacto, por lo menos, si no formal, por lo menos informal, de no agresividad, de bajar el tono, de respetarse pues en sus diferencias de estrategias, dado que hasta la fecha ninguna de las estrategias que lograron hacer en el pasado tuvo algún éxito.